Hola, bienvenidos a este video que los hará soñar verduras todo el año sin esfuerzo. Esa es la promesa de las verduras perennes, plantas que puedes poner en tu jardín o bosque. Una vez en su lugar, solo quedará cosecharlas y consumirlas. Sueño o realidad, eso es lo que vamos a ver en el video. Vamos a afinar un poco más, pero yo diría que bueno, siempre depende de las plantas, de las verduras que producen solas, sin que uno haga nada. No, eso no lo van a tener, eso no existe, pero sí existen algunas plantas que durante todo el año les van a dar ciertas cosechas. Vamos a tener verduras de hoja en primavera, verduras de fruto más bien en verano y otoño, verduras de raíz, rizomas, tubérculos que van a dar en invierno e incluso hasta mediados de la primavera. Entonces, una vez que esto esté en su lugar durante todo el año, solo quedará cosechar. Sin embargo, antes de que esto esté bien establecido, habrá algo en lo que pensar que anticipar. Entonces no necesariamente será una serie lo que voy a hacer aquí, pero sí habrá otros videos que voy a hacer. Después de esta les hablaré específicamente de cada planta. Por cierto, los invito a que en los comentarios debajo de este video me digan sobre qué verduras les gustaría que profundizara un poco más. En esta les voy a presentar la variedad de verduras perennes que tengo aquí, en mi jardín. En este video también les detallaré un poco las diferentes maneras que tengo de abordar la visión de las verduras perennes. Hay varias formas de hacerlo y si quieren más información, más detalles, listas de plantas más completas, vayan a la descripción debajo del video. Les dejé un enlace para comprar mi nuevo libro donde explico cómo multiplicarlas y cultivarlas. Al final del libro hay anexos con largas listas de plantas perennes, hortalizas perennes y verduras fáciles todo el año. Descúbrelo en este video. Primero quiero decirles que hay muchas hortalizas perennes. Hice una lista rápida de las que tengo aquí. Tengo unas 30 aquí que mostraré en el video. Muchas veces no sabemos que ciertas plantas, como los lirios de día en este parterre, son hortalizas perennes. Es una flor que se usa como ornamental, todo se puede comer de ella. Las flores, las hojas, las raíces, podríamos comer todo, bueno, las raíces. A mí me incomoda un poco, pero bueno, hay muchas plantas, la alcachofa, el ruibarbo, todo eso, la ortiga. Verduras perennes y silvestres. Algunas son cultivadas, otras silvestres, y hay plantas entre aromáticas y verduras como la menta y la melisa. Se pueden comer perfectamente en ensalada en primavera, cuando son los brotes jóvenes que no tienen un aroma muy fuerte, se comen en ensalada. Podríamos considerarlas como verduras entre las silvestres. Diente de león, la antena, todo eso, entonces habría muchas. Están en todos lados, pero no las vemos como verduras perennes. Antes de empezar mi lista un poco más detallada, les explicaré cómo las cultivo yo. Las dos perspectivas sobre el cultivo. La primera perspectiva es dejar crecer solas las verduras perennes y cosecharlas cuando las necesitemos. Hago lo mismo con las merocales, el repollo de mentón y varias verduras perennes. En el bosque jardín dejo crecer varios lugares entre setos y arbustos y cuando quiero cosecho un poco. La cebolla perenne y el repollo de mentón no son los más productivos, pero sí los más autónomos. Solo queda cosechar cuando es necesario. Pero tomen una cebolla perenne, eso es todo. Que si la dejamos crecer de manera natural, silvestre así, bueno, en el jardín silvestre, entre comillas, sin darle mantenimiento, va a formar manojos de muchos pequeños bulbillos y la hoja será interesante para comer. Pero no vamos a tener el bulbo grande de cebolla. Bueno, grande, no vamos a tener el bulbo grande de cebolla como estamos acostumbrados a encontrarlo en el comercio. Por otro lado, tomen estos bulbos, sáquenlos de donde crecen naturalmente, silvestres, solos, en todo caso en su jardín, sáquenlos, separen cada pequeño bulbo y cultívenlo en una zona un poco nutrida. Deshierven sin competencia, como si cultivaran cebollas, y así obtienen bulbos y repollo de mentón más grandes. Si lo dejan crecer naturalmente en su jardín, va a ser atacado, no necesariamente van a ser muy bonito, por cierto. Aíslenlo, hagan esquejes y cultívenlo en áreas bien nutridas. De pronto tendrán mucho follaje, esas son las formas de cultivarlo. Si algún día alguien les dice así, las verduras perennes están bien, pero no son las cosas más productivas que existen. No son las más productivas si las dejamos crecer de manera natural. Pero, por otro lado, no hay que hacer nada para que produzcan un poco. Si quieren compensar y tener gran producción, hagan lo que dije y échenle ganas. Ahí tendrán algo que podría ser muy productivo. Ahora les voy a dar una pequeña lista de lo que yo cultivo, o en todo caso, de lo que crece aquí. Intentaré hacerlo como en algunos libros, clasificándolos en hojas, raíces, frutos y flores, aunque no siempre es fácil categorizar. El humano siempre busca categorizar todo.
Es sencillo, en algunas plantas solo cultivamos ciertas partes y en otras, como las merocales, varias. Entonces, bueno, de todos modos voy a poner esto en categorías, lo voy a intentar, pero está bien, hay algunas plantas que entrarían en varias categorías. Luego, plantas cultivadas, plantas silvestres, hierbas aromáticas, plantas, verduras. Como acabo de decir antes, no siempre es fácil poner eso solo en una categoría. Dicho esto, bueno, ¿con qué voy a empezar? Las flores, como la alcachofa, son perennes. Se plantan una vez y crecen solas. Cosechamos sus flores. Las hojas también pueden usarse como medicinales, mostrando que una verdura puede ser planta medicinal. Muy parecido a eso. Tendremos cardo. Aquí la alcachofa no crece bien, pero el cardo sí. No son flores tan productivas ni tan importantes como las de la alcachofa, pero también puede ser interesante si vamos más allá de eso. Flores aún más pequeñas, vamos a tener ciertos cardos como el cardo mariano, de los cuales se pueden consumir las flores que son aún más pequeñas. Si no tienen en casa, consigan semillas y plántenlas. Si se adaptan, se sembrarán solas. Digo eso, pero no sé si el cardo mariano es perenne. Otra vez, es algo en lo que no es fácil notar la diferencia. ¿Qué tengo? ¿Qué me viene ahí? La borraja podríamos considerarla perenne porque una vez que está plantada vuelve a crecer cada año, pero no, es una anual pero que se resiembra muy fácilmente. Regreso a mis verduras florales para hablarles de una que en realidad no lo es. El rosal, hay bastantes rosales, el rosal de Damasco es muy bueno, pero incluso otros rosales antiguos, aromáticos, útiles. Para consumir las flores se pueden hacer mermeladas, gelatinas, agregar eso en algunos platillos, sobre todo en postres. Entonces no es necesariamente una verdura que vayamos a consumir en salado, pero sigue siendo una planta perenne de la que se pueden consumir las flores. Una vez más, aquí podríamos mezclar verduras perennes y plantas ornamentales. Tienen malvas, principalmente rosas tréboles, y todas las malváceas son comestibles, incluida la rosa trébol. Pueden poner eso en su casa y consumir las hojas, las flores de vez en cuando, también funciona. Bueno, para terminar con las flores va a haber muchas otras, las flores de la Hemerocallis, aquí apenas están empezando las hojas, pero las flores son comestibles, en este momento podríamos consumir las hojas y eso. Es una planta que pueden colocar en su jardín al plantarla, es muy resistente, soporta sequía, frío y calor, se mantiene bien. Una vez en su lugar se desarrolla. Si la quieren poner en otro lugar, solo arranquen los brotes que sobresalen en el camino. Esa la arranco y luego la plantamos en otro lugar. Muy fácil de plantar en sus jardines y fácil de cultivar. Ahí, en este caso, realmente es una planta que una vez que está en su lugar, solo hay que cosecharla y ponerla en un platillo. Eso se puede consumir como ejotes, esas hojas, y es muy fácil de cultivar. De hecho, realmente no hay nada que hacer. Y vamos a movernos, vamos a ver otras en otra parte del jardín. Aquí tenemos una que, además de ser una verdura perenne y un excelente cubresuelos, entonces las hojas desaparecen en invierno, es ruibarbo y apenas está empezando a brotar de nuevo, pero toda la zona que está alrededor, en al menos 1 metro de diámetro, está cubierta por las hojas. El resto de la temporada no hay maleza, por lo que es un gran cubresuelos. Si colocas 2 o 3 ruibarbos al pie de un árbol, protegerán la zona de maleza. Bien, les había dicho que era una verdura de hoja, pero como pueden ver, en el caso del ruibarbo no es así para nada. Consumimos el peciolo porque la hoja tiene mucho ácido oxálico, lo cual no es bueno para los riñones. El peciolo de la hoja es interesante. Otra planta muy fácil de cultivar, solo hay que conocer su secreto. Yo la cultivé años. Al instalarme solo crecían hojitas pequeñas, hasta que supe que crece mejor en tierras más ricas. Planté unas al lado de una zona de composta, en una antigua zona de composta que había sido movida. Y en unas semanas, 1 mes o 2 como máximo, ya tenía hojas gigantescas. Así que, bueno, cultivar en un suelo muy rico en materia orgánica, crece muy fácilmente. Dejar que florezcan. Entonces, a menudo he escuchado que no hay que dejarlas florecer porque eso las empobrece o las agota. Y en todo caso, bueno, ya no logran crecer detrás de mí, yo las dejo florecer todos los años. Y esa debe ser así. Lleva casi 10 años ahí, así que no es cierto. No se agotan al dejarlas florecer. Y por otro lado, si dejas que florezcan, hay una semilla ahí que queda, puedes recoger las semillas, volver a sembrarlas, es muy fácil de multiplicar. Otra, pero no puedo mostrártela porque aún no ha salido la consuelda, entonces esa hay quienes dicen que es tóxica. Cómala ocasionalmente y en porciones moderadas, no diario en grandes cantidades. Bueno, yo llevo más de 20 años consumiéndola y hasta ahora... Entonces, quizá haya quienes me digan que me daré cuenta más adelante. Bueno, si después de 20 años de consumo todavía no tienes nada, yo digo que tampoco es tan grave. Entonces, la consuelda, igual muy fácil de cultivar y perenne, resistente, no hay problema. Las hojas, ideal para dulce o salado, sirve para buñuelos, sopas y muchas otras preparaciones. Además, se multiplica fácilmente.
Ya les he hablado de esto en otros videos, incluso tengo uno exclusivo sobre la consuelda y tal vez les deje el enlace. Al igual que la consuelda, es una excelente cubierta para el suelo, cubre bastante, aunque no tanto como el ruibarbo. Las consueldas grandes de Rusia, Boking 14. Este tipo de consuelda va a servir como cubierta para el suelo. Grandes zonas, así que estas son plantas que realmente se pueden poner al pie de los árboles frutales, de cualquier árbol. Para evitar el enojo es excelente. Y la consuelda, una vez más, es una verdura porque se pueden consumir las hojas, pero también es una planta medicinal. Se puede usar la raíz porque es una planta cicatrizante. El término consuelda viene de la contracción de que suelda. No está nada mal eso. Para recordarlo, entonces aquí hay otra planta fácil de cultivar de múltiples usos, así que la recomiendo para todos los jardines. Otra más aquí que encuentro de paso, la acedera perenne, igual. Los campesinos llamaban a esa planta la acedera de 100 años porque una vez sembrada dura en el mismo lugar por un siglo. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Es buena, cómanla. Entonces, todo lo que les he presentado hasta ahora estaba al aire libre, también tengo bajo invernadero. Al aire libre llegará un poco más tarde y bajo invernadero llegará más temprano. Algunas plantas sensibles al frío podrán cultivarse más ampliamente en invernadero o algo así. Bajo invernadero está bien la rúcula. Bueno, aquí ya está completamente florecida, así que no es necesariamente el mejor momento para comerla. De hecho, sí. Hay muchos que les van a decir que cuando está en flor sabe menos bien, así que cuando sufre, cuando hace más calor, más seco, va a ser un poco más fuerte. En resumen, si les gusta cuando es así, cuando es más fuerte, está bien. Es primavera, las ranas despiertan. Yo la dejo florecer y así la reproduzco haciendo semillas. Aunque florezca, aún se pueden comer algunas hojas de vez en cuando. Su sabor es un poco más fuerte que el de la rúcula anual, cultivada o de jardín. No sé cómo se llama, por cierto, pero bueno, después, cuando uno se acostumbra a su sabor, y una vez más, si a uno le gusta un poco el toque picante, está muy bien. Si quieren que tenga un sabor menos fuerte, protéjanla de demasiado sol, de lo demasiado seco, demasiado caliente. Eso, denle un poco de sombra y tendrá un sabor mucho más suave. Quizás riéguenla un poco más. Eso la diluye un poco, en todo caso será más carnosa, así que menos picante. Pero también está bien así, a mí me encanta. Hasta las flores son buenas para comer. Entonces aquí tenemos la col de Aubanton, igual, perenne, muy fácil de cultivar, muy fácil de esquejar. Aquí es un pedacito muy pequeño, antes era enorme. El año pasado lo podé para que ocupara menos espacio y saqué esquejes, así que es fácil de reproducir. Pero sepan que puede volverse enorme, puede ocupar varios metros cuadrados, un solo repollo, sobre todo porque cada tallo que toque el suelo puede volver a enraizarse y así hacerse más grande. No diré que puede volverse invasivo, no busco asustar, en realidad es genial que lo sea. Este tipo de planta, en cuanto al sabor, es muy parecido al calé, ese calé que a veces he visto se clasifica como una verdura perenne. En mi casa es más bien anual o bienal, pero bueno, tal vez sea cuestión de clima también. Y entonces la forma de consumirlo, crudo o cocido, se puede hacer mucho con él. A un lado hay una cebolla perenne. Había mencionado las verduras de hoja, en la cebolla perenne se pueden comer las hojas. Expliqué hace rato, si lo dejamos crecer de forma natural, va a crecer así, va a formar arbustos donde hay muchos, aquí hay otro pequeño. Ahí podría arrancar todo esto y separar cada uno para hacer una cebolla más grande o para ir a plantarlas en otro lugar. Y entonces, bueno, se pueden consumir las hojas un poco como se consumiría la cebollina. De hecho, otro vegetal perenne que ya no tengo, cebollina china, que tiene hojas grandes, un poco como el cebollín, pero con hojas más grandes, así que se clasifica como verdura. Aquí tienes otra planta resistente y fácil de cultivar. Aún no sale, pero tengo levístico creciendo, así que levístico se parece mucho al apio y a veces se llama apio perenne, aunque varias plantas reciben ese nombre. Sin embargo, levístico o hacha de montaña, muy aromático y fuerte. La hierba mágica es el maggi, los cubitos que se usan en la sopa, creo que en África la llaman así. Tomas una hoja de levístico, la pones en la sopa y le da un gran sabor, es genial. Fácil de multiplicar por división, 2 raíces, el levístico o por semilla, aunque esta es algo caprichosa. Entonces tengo mi gallo, todavía no ha mudado, todavía tiene su voz de adolescente, espero que no se quede así. ¿En qué estaba? Yo intenté hablar del levístico, así que bueno, muy fácil de multiplicar. Bueno, mientras tanto voy a revisar si ya les hablé de todo. ¿En qué me quedé? La vid de Madeira, ¿dónde está? Allá. Seguimos con el gallo de fondo, si no, no sale.
Entonces la levística, como decía, no es muy fácil de multiplicar por división o por semilla, aunque esta última es un poco más caprichosa, pero igual se puede hacer. ¿Qué más les quería presentar? Ya está, él me distrajo, ya no sé qué quería decir, pero ya me acordé. Entonces, lo que les quería decir es que la levística va a salir pronto, tal vez les haga un video sobre eso y entonces lo que les quería decir ya está en los comentarios. Si tienen otras verduras perennes, háblenlo en los comentarios, puede ser interesante. Pero si quieren que haga videos más específicos sobre cada verdura perenne, díganlo en los comentarios y yo los haré. Verduras, todo sobre la cebolla, la levística y el repollo de mentón. Ahora los llevaré a ver otra que está creciendo de nuevo. No creí que crecería así y resulta más resistente de lo que decían. Esta planta es la vid de Madeira, también llamada Bousingolti de hojas acorazonadas. Su nombre en latín es Andredera cordifolia. Entonces, gracias de paso a Damien por el regalo, él fue quien me lo dio. El año pasado me dijeron que era bastante frágil con respecto al frío. Bueno, ahí en el invernadero sobrevivió y bueno, por otro lado me preocupa un poco lo invasiva que puede ser. El año pasado ocupó un gran espacio en el invernadero, así que ya veremos y lo hablaremos durante el año. Entonces, es una verdura de hoja, consumimos las hojas, tiene hojas un poco gruesas, un poco carnosas, de sabor bastante suave, así que me imagino que es bastante fácil de consumir en muchas ensaladas o algo así. Y ya que estoy aquí, tenemos esta que está volviendo a crecer, la agastache anisada. Bueno, yo la clasificaría más bien como un aromático, pero bueno, hay quienes comen eso, sus hojas en ensalada. Hay que gustar de los sabores un poco fuertes, un poco anisados, pero bueno, también puede ser interesante, igual en cuanto a rusticidad. Aquí al aire libre no vuelve a crecer, pero en el interior, en el invernadero, crece bien. Si soportan hasta 5 grados en invierno, seguramente resisten bien. Bueno, otra que tengo por aquí que no necesariamente pondría entre las verduras, un poco como el ruibarbo, no se comen las hojas, se comen sobre todo los peciolos, es más bien una golosina perenne, es la angélica de los bosques, angélica silvestre, así que para esa es como con el ruibarbo, se consumen los peciolos de las hojas, para la angélica se confita. A veces en los mercados se encuentran bastones o ramas de angélica confitada, son los peciolos de las hojas. Nuestra verdura perenne, bastante clásica y sin embargo muy poco cultivada, es el espárrago. Bueno, eso incluso crudo así, pero me encanta, es excelente, así que no se cultiva mucho, porque no sé, tal vez la gente no conoce mucho los métodos. Donde se ve bien son hileras de espárragos con los montículos que hay que ir a cosechar con una herramienta especial. Es complicado, pero plántenlos, y solo hay un detalle que deben saber. Para plantarlos haz una zanja y entiérralos ligeramente. Una vez hecha la plantación, no daré todos los detalles. Si les interesa, díganlo en los comentarios. Pero una vez que está en su lugar, se pueden usar frutos pequeños. Yo tengo a lo largo de aquí, justo al lado de frutos pequeños, al pie de un muro de piedra. Lleva más de 10 años plantado y se pueden cultivar muchas cosas alrededor. Aquí tengo una consuelda que crece, un árbol, un pistachero que puse justo al lado. Eso no impide que el espárrago crezca, no impide que el espárrago saque brotes cada año. Y una vez que está en su lugar, solo hay que hacer como acabo de hacer, pasas, arrancas algunos trozos y ya está muy bien. Entonces, muchos van a decir quizá que no es el método correcto. Es más productivo enfocarnos únicamente en el espárrago, los objetivos y el método tradicional. Yo, Jardín Bosque, apunto más a la diversidad que a la gran producción de cada verdura. Entonces, obviamente, si no tenemos el objetivo de una gran producción, es fácil de hacer, ya instalado, crece solo. Ahora les iba a hablar de las verduras perennes que pondríamos más bien en la categoría de tubérculos, raíces, rizomas, todo eso. Y estaba buscando un lugar para sentarme, así que me pongo aquí, me digo, aquí hay siempre viva, la siempre viva, algunas siempre vivas, incluso sedum, que son muy parecidas, se pueden poner en las ensaladas, están buenas, algunas tendrán un sabor un poco más picante. Podríamos verlo como una verdura perenne detrás de mí, no sé si la ven. Sí, ahí sí están los bambús perennes, comemos sus brotes, otra verdura perenne. No tenía planeado hablarles de eso, pero eso suma dos más para agregar. En los tubérculos conoceremos los clásicos. La papa es una verdura perenne. Si el tubérculo queda bajo tierra sin cosechar, crecerá al año siguiente y formará nuevos tubérculos que pueden permanecer durante el invierno. En resumen, podría quedarse ahí años. El topinambur igual, muy clásico, bueno, igual que los que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Estamos un poco hartos del topinambur porque en esa época comieron demasiado, pero bueno, así es. Sigue siendo una de las verduras perennes, muy fáciles de cultivar.
Si olvidas cosecharlos, crecerán más y serán más grandes. El siguiente año tendrás más cosecha. Y realmente es de esas cosas que si tienes ganas de comer algo, vas al jardín durante el invierno, arrancas, tienes disponible todo el tiempo, es muy fácil de tener y de conservar. Otro menos conocido, el yacón, ya lo mencioné en otros videos. Voy a tratar de encontrar unas imágenes para mostrárselas, para que vean un poco el tamaño de los tubérculos. Entonces, yacón o pera de tierra, como también se le llama, seguro tiene otros nombres. Si los encuentro se los mostraré, eso es todo. Una planta produce 5, por eso suelo decir hasta 10 kilos. Nunca me ha pasado, pero mis plantas han dado hasta 8 kilos de tubérculos. Recoges los tubérculos, los comes en otoño o invierno y la base de la planta, cada pulgada, la puedes separar para hacer una nueva planta. Una planta grande me da para reproducir 15 o 20 el año siguiente. Entonces, si retrocedemos, cada planta produce 5 a 8 kilos de tubérculos al año y podrás multiplicar esa cantidad por 20 al siguiente año. Es exponencial, se puede producir mucho. Además, es una planta fácil de cultivar. Si la alimentas un poco, si tienes un suelo un poco rico, pues ahí está, vas a tener producciones muy grandes. Entre las plantas con tubérculos un poco conocidas tienes la capuchina o la glicina tuberosa, pero bueno, yo no tengo aquí. Si alguien vive cerca de mi casa y quiere intercambiar tubérculos, me interesa. Es una planta bonita, la glicina y la capuchina también tienen flores. Sobre la capuchina, el follaje es comestible, la hoja también es comestible y los tubérculos también son interesantes para comer. ¿Qué más sobre la glicina? Bueno, pues es una planta ornamental, la flor también podría ser comestible, pero no las hojas. Bueno, no que yo sepa, al menos. Y bueno, los tubérculos, en cambio, son interesantes para comer durante el invierno. Bueno, pero no se los coman todos, porque son los tubérculos los que vamos a usar para multiplicar la planta. Atrás, otra que también conocemos es el rábano picante. Entonces, esta planta tiene un uso que todos conocemos, pero sin necesariamente saber que viene de esta planta. Para quienes disfrutan salir a comer esa pasta verde picante que ponen en restaurantes japoneses con sushi, el wasabi en Francia se elabora con rábano picante. Pero en Japón y otros países asiáticos usan raíces auténticas. Creo que en Japón tienen una planta que produce wasabi, pero en Francia lo hacen con rábano picante. Se puede usar de muchas maneras, rallado, cortado en trozos pequeños, remojado en vinagre o en aceite. Se pueden hacer salsas con él, hay muchas formas de consumirlo y será muy picante. Personalmente me encanta. También se pueden consumir los rizomas del coc y la cana, no cannabis, sino la flor de cana. Hace poco publiqué algo para preguntar si alguien tenía plantas de cana para intercambiar conmigo, compartir, y alguien me ofreció esquejes de cannabis. No se confundan, no es lo mismo. Hablamos de la cana. Aquí les pongo una foto para que la vean. Los rizomas de la cana son comestibles. La cana es un lirio muy rico en almidón. Además, no se pueden hacer cosas que son muy nutritivas con eso, así que bueno, es ornamental, es decorativo, crece muy bien y también se pueden consumir las raíces. Antes de hablar de plantas con frutos, menciono el chufa comestible. Aquí hablamos de una planta acuática similar al papiro, que produce pequeños tubérculos subterráneos del tamaño de un cacahuate grande. Es muy rico con sabor a nuez, ideal para comer si no hace mucho frío, ya que es algo frágil al clima. Creo que más allá de los menos sanos hay que tener cuidado. Si tienes el clima y zonas húmedas adecuadas, es fácil de cultivar y da pequeñas nueces deliciosas. Muy interesante. Y bueno, ahora vamos a hablar de frutas, así que aquí tenemos bastantes cosas que están llegando. El tabaco no es una verdura de la vid de Madeira, ya lo vimos. Detrás tengo un physalis. Entonces, entre las frutas que crecen, no sé si esto se pone entre las verduras perennes, pero en todo caso es una fruta perenne que se puede cultivar como anual, porque en general no resiste el frío. El physalis, cuando digo physalis me refiero a la ciruela, a los encajes, no hablo del amor enjaulado, que también es comestible, pero que es menos interesante en cuanto al fruto. Puede ser un arbusto grande si vive más de un año, lo cual es interesante. ¿Qué más tenía yo ahí? Entonces, aquí tenemos una pera melón, pero ya se murió. Así que bueno, cuando decimos que esto no es rústico, sí, la pera melón o pepino, como también la llamamos, pues no es necesariamente muy rústica. Veré si vuelve a brotar de la raíz, ya tenía 2 o 3 años, pero este año no sobrevivió. Es una planta que quizá no conserve. La chayota, con el mismo estilo, es muy productiva y si se adapta al clima, da mucho fruto.
familia de las cucurbitáceas trepadoras, así que también hay que tener el soporte adecuado para ella. Pero si tienen eso, cultívenla. Produce cientos, a veces, de kilos de frutos. Entonces, la chayote también la llaman cristofín o chuchús. De hecho, se pueden consumir los brotes en La Reunión. Allá les llaman brotes de chuchús. Así que son plantas de las que se consumen los brotes y por eso brotes de chuchús. ¿Qué más puedo decir? En mi casa no crece, así que no hay mucho más que decir. Terminamos con algunas hierbas aromáticas que también pueden considerarse verduras perennes. Ya hablamos un poco de eso al principio del video y luego lo veremos. Todas las plantas silvestres que crecen a nuestro alrededor son, para mí, verduras perennes. Considerar especialmente el ajo silvestre entre las hierbas aromáticas. Si estás en una zona montañosa cubierta de hayas, suele haber grandes alfombras de ajo silvestre cerca de zonas húmedas. Se puede comer como una verdura, después a menudo se cocina en pesto. Se puede usar de varias formas, pero su sabor es tan fuerte que no lo usaría mucho. En la categoría de verduras, en cambio, podemos acompañar, vimos las verduras con ajo de oso y la agastache, que también se come como verdura. La menta, la melisa son parte de las plantas que en primavera, cuando salen los brotes jóvenes, se pueden poner en ensaladas. Realmente menta, melisa, pongan solo eso. Después se puede poner una buena salsa y luego acompañar con algunas otras verduras. Pero prueben eso, verán que es muy interesante. Ahora vamos con las plantas silvestres que vamos a considerar como verduras. Tengo por todas partes a mi alrededor, ahí mi favorita. No me gusta decir que no tengo favorita, pero si tuviera que elegir una, ¿sería esa o la menta? Bueno, pues no tengo favorita. Pero la ortiga, en todo caso, de verdad, eso es genial. Se puede consumir de muchas formas, en dulce, salado o en polvo para cualquier platillo. En sopa, en tarta, bueno, sopa de ortiga, ahí está, clásico. En tarta, en omelette, eso, se puede poner en el pan. Incluso ya probé sorbete de ortiga. Es muy rica en nutrientes, incluso puede considerarse planta medicinal. Un montón de cosas interesantes, súper interesantes para la biodiversidad en el jardín. Podríamos hacer un gran video o una película sobre la ortiga, creo que ya se ha hecho, así que ahí está. ¿Qué más tengo que está creciendo o empezando ahora? También tengo hiedra terrestre creciendo ahora, es muy aromática, podríamos verla como una hierba aromática. Se puede poner en ensaladas, se pueden hacer pestos, se puede agregar en diferentes lugares, sopas, omelettes, una vez más, se pueden hacer muchas cosas con esto. Entre los clásicos, el diente de león, no lo consumimos lo suficiente, pero el diente de león es excelente en ensaladas de primavera. Ahí las hojas jóvenes. Puede ser amargo para quienes no acostumbran comer estas plantas. Sí, puede parecer amargo. Verán, cuando uno se acostumbra a comer plantas silvestres y sabrosas, al final se vuelve habitual. Una buena salsa y algunos crutones. Para quienes no son vegetarianos, un poco de tocino extra es excelente. ¿Qué es la chicoria? Es muy parecida. Entonces, al igual que con el diente de león, se puede consumir la raíz, se pueden hacer sustitutos de café, pero las hojas, las flores también se pueden consumir en ensalada. En este tipo también tenemos el llantén, igual agregar eso a las ensaladas. Las hojas se comen, las ensaladas, pero también cocidas en sopa, en omelette, sopa omelette. Es lo que menciono seguido, es cuando no sabes qué hacer. Rompes huevos, recoges llantén, pimprenela y un poco de mezcla chicoria con huevos y listo. Tienes un platillo rápido, económico y que crece solo cerca de nosotros, muy fácil de preparar. Entonces, bueno, acabo de mencionar la pimprenela, la que tengo en este momento, también la prímula que está empezando a salir. Entonces la flor agregada a las ensaladas le da color, pero la hoja también. Muy interesante para comer con los espárragos silvestres. Mira, hablé de espárragos cultivados, pero en los silvestres. En regiones con lúpulo, sus brotes jóvenes son muy buenos para comer. En nuestra zona, al tamier común le decimos responchus, aunque hay varios dialectos donde vivo usamos ese nombre. Es muy bueno para comer en primavera, pero con el tamier y el responchus tengan cuidado y no coman mucho. Para quienes tienen problemas renales puede causar molestias menores, pero si no, es solo uno de los pequeños placeres. Recibir esto en primavera es genial y sabe delicioso. Bueno, y me voy a detener aquí porque podría haber muchísimos más, va a ser un video mucho más largo de lo que imaginaba. Podría haber muchos entre los silvestres y los cultivados, como mencioné al inicio del video. Si quieren información sobre cómo cultivar, espero que les haya gustado y dado ideas. Si tienen preguntas o testimonios sobre otras verduras perennes, y si quieren que haga un video donde hable un poco más sobre algunas verduras perennes, díganlo en los comentarios. Y bueno, ya veremos pronto si hago algo sobre eso. Al final del video, si les gustó, suscríbanse, compartan y comenten, eso ayuda al posicionamiento. Y si quieren apoyar mi trabajo y permitirme seguir tomando el tiempo para hacer todo esto, pueden apoyarme económicamente mediante Tipeee o uniéndose al canal de YouTube. Y como siempre, un enorme, inmenso
gigantesco. Gracias a todos los que son fieles y que me han apoyado desde hace mucho tiempo, sin quienes no podría tomarme el tiempo para hacer todo esto. Bueno, les digo que nos vemos muy pronto en próximos videos a todos. Y bueno, sí, tampoco hablé de ti, no hablé de ti, no hablé de él. Hay muchos alimentos a nuestro alrededor